Buenos días, agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañan hoy en este webinar de sostenibilidad tributaria. Como ustedes saben, Pacto Global cuenta con distintos grupos de trabajo enfocados a los distintos objetivos de desarrollo sostenible y hoy día abordamos justamente el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que aborda también los gobiernos corporativos. Hemos venido trabajando en este grupo con el liderazgo de la Bolsa de Santiago. Saludo a María Gloria Timerman, quien nos ha acompañado y que nos ha guiado en este trabajo, especialmente satisfaciendo las necesidades de las empresas en el conocimiento de estas temáticas. Hemos abordado anteriormente los canales de denuncia contra la corrupción, hemos elaborado un documento con estos canales de denuncia y hemos profundizado en cada uno de ellos, elaborando también otro documento, una publicación donde se profundiza en cómo funcionan estos canales, cómo operan y cómo son los resultados al interior de la empresa. En este nuevo ciclo de este grupo de S16, que convoca un número de empresas de Pacto Global y que está abierto a todas las empresas de nuestra organización, estamos tratando el tema de la sostenibilidad tributaria. En este ciclo ya tuvimos una primera sesión a cargo de Pricewaterhouse y ahora tenemos esta sesión nuevamente en que tenemos destacados expositores. Queremos saludar especialmente a Ricardo Ramos, gerente general de Sokimich, y a Aurelio Bustillo, CFO de Enel Américas. La experiencia de las empresas en esta materia es fundamental y es una ocasión y una instancia de compartir aprendizajes y experiencia con otras empresas. Ricardo Ramos, gerente general de Sokimich, es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó a Sokimich en 1989 como asesor en el área de finanzas. En 1991 se trasladó al departamento de ventas, donde tuvo a su cargo la coordinación entre las áreas de operaciones y ventas. En 1993 regresó al departamento de finanzas para asumir la subgerencia. Además, es miembro del directorio de Sokimich Comercial. El 7 de enero de 2019, Ricardo Ramos ocupa el cargo de gerente general de la compañía. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy. Aurelio Bustillo, CFO de Enel Américas, es nacido en Río de Janeiro, Brasil, en 1968. Aurelio Bustillo de Oliveira es licenciado en Administración de Empresas y MBA por COPIT, con mención en Inteligencia Competitiva. Además, es graduado en Excelencia Empresarial a través del programa de gestión 2022 por Columbia Business School en la Universidad de Columbia. Ha tomado cursos de extensión adicionales en Harvard Business School, el programa ejecutivo en gestión de energía, y Chicago Booth en el programa de CFO. Aurelio Bustillo se incorporó al grupo Enel en abril de 1999 como gerente administrativo y financiero del negocio de generación en Brasil. Posteriormente ocupó el cargo de CFO de Codensa y Emgesa en Colombia, del 2013 al 2016. CFO de Enel Brasil del 2016 al 2018, hasta su nombramiento como CFO de Enel Américas en octubre de 2018. Bienvenido a ambos y estamos seguros que con su enorme currículum y su tremenda experiencia en toda su trayectoria profesional van a poder compartir hoy día sus conocimientos y los beneficios, ventajas y cómo hoy día la sostenibilidad corporativa es un eje fundamental en los negocios y en la sostenibilidad. Muchísimas gracias por su asistencia hoy y dejo con ustedes a Gloria Timerman de la Bolsa de Santiago. Gracias, Margarita, gracias, Aurelio. Yo sé que el resto está viendo. Les tenemos que contar que Ricardo Ramos tuvo un temilla, pero viene entrando Gerardo Illanes, que es su CFO, que nos va a acompañar hoy.
Gerardo, no sé de qué te sacamos, pero te agradezco mucho que estén acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora, No, Ricardo tuvo un problema a último minuto y me pidió que lo no te tratara de preocupes. servir, así que aquí estoy. Súper, buenísimo. Bueno, en nombre de la Bolsa, queremos darle las gracias a todos. Estamos felices de liderar por cuarto año este grupo de trabajo junto a Pacto. A nosotros nos parece que la transparencia tributaria es muy relevante porque la idea es construir a través del ODS 16 sociedades más pacíficas, más inclusivas, establecer condiciones básicas como la integridad, como la transparencia, y creemos que la transparencia tributaria y que nuestras comunidades sepan qué hacemos con los impuestos es fundamental para poder avanzar en estas cosas. En él tiene un largo camino avanzado, SQM también, y yo no lo sabía hasta hace poco, por eso los invitamos a participar hoy. Un lujo nuestro panel de hoy día, así es que solo agradecerles y invitarlos a disfrutar de este panel. Muchas gracias. Margarita, estás complicada. ¿Quieres que siga yo? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, Yo dejamos sigo. ahora a Ricardo Ramos, ¿verdad? Que presente. No, a Gerardo, Margarita. Gerardo, ok. Gerardo. A ver, nosotros tenemos unas preguntas. Nos encanta recibir las preguntas del público. Tenemos el chat abierto. Pero me gustaría partir preguntándole a los dos. Ustedes ahí decían quién va primero. Me encantaría partir preguntándole a los dos cuál es su visión sobre el rol de los impuestos en las políticas públicas de los países en los que operan. ¿Qué debiéramos esperar en términos del marco legal y reglamentario de esos países? Y cómo en sus compañías ven el rol social de estos impuestos. Son muchas preguntas, así que usted, adelante. Bueno, no sé, puedo empezar yo, Gerardo, si te parece. Dale, Aurelio, dale. Un gusto estar contigo y verte acá en este panel. Gracias, Margarita, por la introducción. Gracias, María Gloria. Mira, me siento muy honrado por estar aquí con gente de altísimo nivel acá y hablando de un tema tan importante que son los tributos, ¿no? Mira, los tributos, sobre todo aquí en Latinoamérica, tienen un rol en todos los países, pero acá principalmente tienen un rol fundamental de la redistribución de renta, ¿no? O sea, países que tienen digamos, un nivel de alta desigualdad social, los impuestos tienen un rol fundamental como mecanismo de redistribuir y crear condiciones para que todos tengan acceso a mejores condiciones de vida, seguridad, educación, saneamiento básico. Todo eso es rol, bueno, eso es, todos saben este rol, ¿no? Y yo creo que el rol de las empresas en este particular, nosotros tenemos que ser parte, más que ser pasivos, pero activos en el sentido de buscar contribuir con nuestras operaciones, contribuir con esta gran bolsa, digamos, de recursos para ayudar en esa redistribución de renta, ¿no? Bueno, Gerardo y yo somos de grandes empresas que tenemos, somos grandes empresas, ¿no? Pero tenemos un montón de empresas que son pequeñas, pequeños emprendedores, empresas médias, medianas, y un poco también tenemos este objetivo de crear esse ciclo virtuoso, de influenciar en el sentido de que, mira, tenemos que ser responsables por los impuestos, tenemos que contribuir con eso y también contribuir con digamos, este movimiento virtuoso donde más empresas puedan operar. Si una empresa está pagando impuesto, y si es justo el sistema, es porque está ganando plata, digamos así. Entonces,
esse é o movimento virtuoso que nós, com nossas atividades, ajudamos aquelas regiões, aqueles países, bueno, Chile, Brasil, Colômbia, enfim, hablo de nosso perímetro como en Américas, não? América Latina, Latinoamérica, como podemos ajudar a diminuir as desigualdades sociais com nosso rol, com a responsabilidade, com ética, com transparência, divulgando os impostos que pagamos, contribuindo, não inventar coisas raras de planificações tributárias que acabam por diminuir essa carga tributária de uma forma injusta, sim participar das discussões, sim participar proativamente, porque também é rol das companhias. Ou seja, nós como Enel sempre atuamos proativamente em las discussões, em melhorar e subir o nível, o debate da parte tributária, para que seja fair, para que seja equânime, para que melhore as questões de desigualdade social, não? E, em nosso caso, ajudando muito com todo o nosso processo de eletrificação, descarbonização. Bueno, nós somos uma utility elétrica, como todos sabem, e então, com nossa atividade, ajudar a este processo de, eu diria que, de reconstrução de uma região tão castigada como Latinoamérica, não? Pero, independente disso, sabemos que é rol proativo, transparente, ético, claro, sem inovações mirabolantes, paraísos fiscais, nem pensar, porque isso acaba sacando impostos e, digamos, diminui a bolsa que eu digo de recursos para esta inclusão social, e sempre accountability, divulgando lo que hacemos, ¿no? lo que as empresas contribuem, e isso também é o que requeremos de los estados, isso é o que requeremos de este accountability digamos de quem está digamos gerindo estes recursos, não? Isso basicamente aí, não sei, Gerardo, que pensas aí? Yo creo que, y ahí, hola Aurelio, un gusto también compartir contigo y con todos los que están conectados, pero yo creo que hay varias cosas acá que uno puede mencionar. Primero, que los temas de impuestos, si bien es cierto son un tema general, es distinto dependiendo de la industria, ¿ah? Es distinto dependiendo de lo que se hace y de lo que hace cada uno de los players en el mercado, independiente de que el impuesto global complementario en el caso de Chile, perdón, el impuesto de primera categoría en el caso de Chile es igual para todas las empresas y hay algunos impuestos sectoriales. Por ejemplo, el impuesto que se puede cobrar o no a Netflix por tener clientes chilenos tiene un rol distinto, tiene un impacto distinto y tiene un objetivo distinto del impuesto que se le puede cobrar a una empresa de retail o a un restaurante, ¿ah? Y en el caso nuestro en particular, nosotros somos una empresa de recursos naturales, ¿ah? Nosotros somos una empresa minera que tiene una actividad química, pero somos una empresa minera. Y cuando somos una empresa minera, nuestro principal fuente de operación y nuestra principal lugar de creación de valor está donde está la mina, ¿ah? Nosotros no podemos, como un retailer, decidir abrir un supermercado en otro lugar o decidir ir a abrir otro mercado en alguna parte si es que no hay una mina que esté ahí. Entonces, en ese contexto es que los impuestos para industrias como la nuestra, creo que forman parte de un concepto que se ha ocupado mucho últimamente, pero que no sé si se entiende bien cuando se plantea, que es este concepto de la alianza público-privada. Hay un privado, en este caso una empresa privada, como puede ser Enel o como puede ser SQM, que invierte una cantidad importante de recursos, que toma riesgos, que los riesgos son muy importantes al final de cuentas en el mercado financiero, en tomar decisiones sin saber lo que va a ocurrir, y que después obtiene beneficios.
Ahora, esos beneficios, y no hay que ser purista en asumir que es del que es el dueño de la propiedad minera, esos beneficios al final de cuentas pertenecen de alguna u otra forma al país y tiene que de alguna forma retribuirse algo al país de donde se obtienen esos beneficios. Entonces, es por eso es que para nosotros este concepto de la alianza público-privada es tan importante. Y una variable con la que nosotros hemos jugado siempre cuando hemos tomado decisiones de inversión o cuando hay instancias en las cuales uno puede jugar un poquitito con los impuestos o cómo a manejar el cuento, es que un buen negocio no puede ser un buen negocio porque no paga impuestos o porque no pagan los impuestos. El negocio es un negocio con los impuestos. Si es que no es negocio con los impuestos, hay que mejorar el negocio, hay que hacer mejor el negocio. Hay un concepto, obviamente, que a muy alto impuesto, los márgenes que puede tener este inversionista que está tomando el riesgo, puede que no compensen el riesgo que está tomando. Y esa es una decisión que los distintos gobiernos que definen sus tasas impositivas tienen que decidirlo. Pero al final de cuentas, nosotros como compañía hemos tomado la decisión que los impuestos se pagan como parte de esta alianza pública-privada que para nosotros es muy importante, porque al final de cuentas, nuestra operación, tanto en Chile como las operaciones que tenemos fuera de Chile, y me imagino que en Enel más todavía, dependen de que le vaya bien al entorno en el que estamos. ¿Ah? Si yo tengo una operación de lujo, pero los caminos para llegar a la operación de lujo son un desastre, o la seguridad en torno a mi operación de lujo es un desastre, o los puertos son un desastre, o la normativa de todo lo que hay alrededor es un desastre, es imposible o es muy difícil que efectivamente a mí como compañía me pueda ir bien. Y eso va de la mano, de nuevo, en este concepto de la alianza público-privada que nosotros lo vemos muy profundamente, en particular en la industria de los recursos naturales. Oye, y ustedes, yo había escuchado algo parecido de Aurelio en algún momento respecto de la alianza público-privada, respecto de contribuir. ¿Por qué decidieron o qué los lleva a tener este enfoque? Porque podrían hacerlo al final de otra manera. O sea, antes, esto es súper incorrecto, políticamente incorrecto, antes hablábamos de ingeniería tributaria y el más top era el que podía pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué los lleva a ustedes a irse por este otro camino? Maria Glória, eu creo que Gerardo tocou num ponto fundamental aí, que é o seguinte: quando tu vas entrar em um projeto, se aquilo que dice que hace com que um projeto seja bueno ou malo é uma questão tributária, hay que estar, como se diz em espanhol, desconfiado. O sea, porque em geral, o sea, tu estás quizás haciendo um negócio ou estás pagando pouco imposto, um negócio com uma rentabilidade enorme, isso não é sostenível no tempo. Eu creio que o tema acá é a sostenibilidade e a redução do risco, ¿sí? O sea, el hecho de hacerlo bien la parte tributaria, sea antes, durante y después, es velar por el entorno donde tú estás haciendo el negocio y el determinado proyecto, ¿sí? Entonces, yo creo que esta parte de tributária, o sea, para nosotros, ela tem um caráter de reduzir riesgo también, ¿sí? De generar, o sea, el hecho de que tú estás um negócio ganhando plata, pagando corretamente os impostos, contribuindo para as comunidades onde estás atuando, seja com os impostos, porque tampouco é suficiente só os impostos, também tu tens que generar negócios onde também a mão de obra local ganhe, sabe, ou seja, tenha añada valor a estes entes, as entidades locais, a gente local, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que entra todo en este concepto de sostenibilidad que tanto hablamos, pero en la práctica es eso. O sea, si tú entras en un negocio, tienes que generar
valor para este local, para essa sociedade, para onde estás invirtiendo. O sea, ese es el sentido básico, ¿sí? Y nosotros, como Enel, hacemos un disclosure bastante grande de la parte tributaria, no solo en todos los informes que tenemos que hacer contables, financieros, pero también vamos un poquito más allá, que es divulgar el Total Tax Contribution, que ya estamos en el tercer año divulgando acá, e que eu creio que tudo isso enmarca um sentido de que nós outros, quando vemos um projeto, temos esse conceito sustentável também com a parte tributária, cumprimos as regras e contribuímos com os impostos e prestamos conta à sociedade de los impuestos que contribuimos em cada classe de imposto e como lo hacemos exposto. Então, eu creio que todo isso está enmarcado em um conceito de, falando aqui que somos CFOs, não, Renato? Pouco também de reduzir riscos, reduzir nosso custo de capital, no sentido de que essa transparência nos ajuda a que tenhamos essa sustentabilidade em lo mais amplo sentido de nuestros proyectos. Así lo vemos, ¿eh? Aurelio, y de acuerdo a la experiencia en América Latina, ¿cómo ves que en algunos países funciona mejor que en otros? ¿Cuál te parece ejemplos más equilibrados de los cuales Chile pudiera tomar una experiencia? ¿Te parece que en el caso de Chile la tributación es justa, adecuada, o te parece que hay otros países que en ese sentido logran un mejor equilibrio con la empresa? Margarita, siempre hay oportunidades de mejora. Yo creo que el sistema de Chile es bueno, ahí Gerardo puede comentar mejor. Yo creo que, o sea, del país que vengo es un lío, es un caos, que es Brasil. Yo creo que es de lejos la mayor carga tributaria que tenemos y mayor complejidad. Margarita, para que tengas una idea, todos los días se cambia un impuesto en Brasil, todos los días, o sea, en toda la operación que tenemos. Entonces, imagínate la carga digamos, de sistemas, inteligencia artificial, gente pensando y cómo, porque no es solo porque uno dice, no voy a inventar cosas raras, pero el solo de entender cómo es, ya es un desafío enorme. ¿Sí? Entonces, por eso estamos utilizando mucho el tema de data-driven, inteligencia artificial, para monitorear todo eso, que antes era todo en la cabeza de las personas, pero es un mar de impuestos. Entonces, yo te diría que de los países que estamos operando, Brasil seguramente tiene lo que tiene más oportunidades de mejora. Chile tiene un buen sistema, también tiene oportunidades, pero yo creo que es uno de los mejores. Y yo te diría que Colombia tiene un sistema que yo diría que equilibra un poco más, ¿sabes? O sea, todos los países. Yo creo que hay buenas cosas de Colombia que se podrían copiar. Pero no copie nada de Brasil, lo siento. Pero... Oye, y un comentario construyendo por sobre lo que dice Aurelio. De Brasil no conozco prácticamente nada, pero ante la pregunta o el comentario de María Gloria antes, no es que, y acá voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero no es que a las empresas les guste pagar impuestos, y a las personas naturales tampoco les gusta pagar impuestos. A mí no me gusta pagar impuestos, y cuando me llega mi sueldo y veo que una parte se va, no me gusta, y a nadie le gusta. El punto es que hay que hacerlo, y es parte de las reglas, y hay que cumplir esas reglas. Y esas reglas creo yo que es súper importante que sean percibidas por las empresas en particular, pero por el entorno en general, como justas y razonables. Cuando hay una regla que no es justa, es que empieza a generar una situación que genera incentivos perversos a hacer algo que puede no ser lo correcto. O sea, yo tengo 5 niños chicos, y los niños chicos tienen un concepto de la justicia que es pero muy marcado, creo que mucho más marcado que el de los adultos. Y uno de mis hijos chicos ayer me reclamaba porque
él duerme en una cama más chica, tiene 4 años, duerme en una cama chica porque es bonita la cama, no hay una razón más allá que eso. Y ayer cuando lo acostaba me reclamaba que por qué él no dormía en una cama grande como los otros, porque los otros duermen en una cama grande y no en una cama chica. Entonces él ve, y efectivamente tiene razón, él ya está en una edad donde, y ayer en la noche con mi señora digo, ya, ok, comprémosle una cama que tenga su cama grande como la cama de los otros. Entonces, cuando hay impuestos que no hacen sentido, o impuestos que tú dices, pero espérate, esto me lo están cobrando 2 veces, o el objetivo de este impuesto no es en lo que me están cobrando, es cuando se empieza a poner complicado. Y eso obviamente, Aurelio ahí hablaba de la pesadilla de Brasil, que yo solamente la he visto de lejos en películas de terror, pero cuando creo yo que es muy importante porque, a ver, es muy difícil que una política tributaria en cualquier país esté perfectamente diseñada y todo funcione como tiene que funcionar con el sentido de justicia que todo el mundo razonable lo debería encontrar. Y ahí es donde creo que hay una cosa que es súper importante, que es que las empresas tengan la posibilidad de, comillas, reclamar ante la autoridad tributaria en un sistema justo frente a un sistema judicial cuando uno tiene una diferencia. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que se están poniendo acá. Y no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. No es que no estoy de acuerdo porque me estás cobrando y no quiero que me cobres, sino que no estoy de acuerdo porque creo que esto no debería ser así, debería ser así. No, por favor, Y, no, no. y cuando eso ocurre, creo que le baja la ansiedad, si quieres, a las empresas, a las entidades en general, de tratar de buscar resquicios, porque tú sabes que en realidad lo que está ocurriendo es justo, son las reglas del juego y tú tienes que seguir esas reglas del juego. Y si es que hay algo que no está bien definida esa regla del juego, tienes la oportunidad de levantar la mano, de decirle a tu papá que quieres que la cama sea grande como la de tu hermano, y el cuento como que se mantiene en un estado de tranquilidad, de que no hay una injusticia de que este hijo lo tratas de una forma y este de esta otra forma. Y eso creo que ayuda a este concepto de que las empresas tengan un cambio en cómo enfrentar las situaciones tributarias en los lugares en donde operan. Y ahí lo que decía Aurelio, que yo creo que en él es un ejemplo para muchos, en el nivel de transparencia que entregan y todo eso, creo que va también un poco en esa línea donde te sientes más tranquilo en decir, sabes que esto es lo que yo pago acá, y esta es mi contribución, y este es mi esfuerzo, y creo que va todo un poco entrelazado. Se empieza a armar un círculo virtuoso, en vez del círculo vicioso de busco la trampa porque lo que me están pidiendo no hace sentido, y no me lo hace sentido, porque ya empieza toda una cosa que es difícil salir de ahí. Gerardo, ¿y tú ves con preocupación el tema de, bueno, el nuevo gobierno, ¿verdad? Ha- ha- Se ha fijado especialmente en la industria del litio, como ha habido intentos de nacionalización del litio, se va a formar una agencia del litio. Entonces, ¿cómo ves tú que eso puede afectar la industria? En el caso de ustedes ven con preocupación esos temas incipientes que están ahí por Hay, definirse. o sea, sin quererme meter, o sea, sin meterme en darles la lata a todos con el litio, que puedo hablar infinito, pero sobre el litio hay hartos mitos y hay hartas ideas que dan vuelta y que de repente generan titulares que pueden no ser los correctos. Litio en Chile tiene una particularidad que, según entiendo, no pasa en ningún otro lugar del mundo, que es que el litio es un mineral no concesible. El litio en Chile pertenece al Estado, no es como el cobre, el hierro, el oro, la plata o cualquier otro recurso natural. El litio no es concesible. Y empresas como SQM accedemos al litio a través de contratos con, en este caso, la Corfo, que es una entidad gubernamental, en donde nosotros le pagamos a la Corfo una renta de arrendamiento por ese acceso, que legalmente no es un impuesto, pero al final de cuentas sí lo es. Le pagamos una renta de arrendamiento por ese acceso, que hace que la Corfo y el Estado de Chile termina llevándose casi 2/3 del margen de nuestra operación de litio. Entonces uno puede verlo al revés, inclusive, que tal vez SQM no es una empresa de litio que paga impuestos, sino que SQM es un operador de un yacimiento del Estado, que se lleva 1/3 del margen, o un poco más de 1/3 del margen, por operar ese yacimiento. Entonces, hay algunos titulares
medios lateros, medios desafortunados que aparecen por ahí, pero creo yo que son más bien de falta de entender, si quieres, un poco más en el profundo. Con respecto a la creación de una empresa nacional del litio, es algo que suena bastante razonable, que se cree efectivamente que el Estado participe en lo que cree que puede aportar, de alguna forma como hoy día nuestra contraparte es Corfo, perfectamente nuestra contraparte puede ser una empresa nacional del litio. Eso habrá que ver cómo lo estructuran y qué es lo que se hace, pero creo que es súper importante en la discusión pública, porque estoy seguro que en la discusión técnica sí se entiende, pero que en la discusión pública se entienda bien cuál es el marco sobre el cual se está discutiendo y las oportunidades que ese marco le permite, al final de cuentas, al Estado, al mundo privado y al mercado en general, agregar valor y crear algo que nos permita seguir desarrollando una industria que tiene potencial. Oye, María Carlos Gloria, Molina. adelante. Sí, Carlos Molina, que es gerente de auditoría y control de la bolsa, tiene su mano levantada. Sí. Gracias, María Gloria. Aurelio y Gerardo, buenos días. Carlos Molina por acá. Muchas gracias por su participación en esta actividad. Tenía una pregunta relacionada con cuáles son los procedimientos internos que permiten avanzar hacia una transparencia fiscal. Si nos podrían dar un par de ejemplos. ¿Por qué le pregunto esto, Gerardo y Aurelio? Porque sabemos que las entidades existen gracias a los stakeholders, a la valoración que hacen los stakeholders respecto de la entidad o de la institución. Y en ese contexto, en la cadena de suministro, los proveedores, ¿cómo ustedes influencian o impactan en su cadena de suministro para poder fomentar esta estrategia tributaria, la transparencia tributaria, y cómo esta se alinea con la sustentabilidad? Carlos, muchas gracias ahí por la pregunta. Un gusto estar contigo acá también. Carlos, tú tocaste en un punto fundamental. Yo creo que nuestra operación, y de cierta manera también la de Gerardo, tiene un poco esta característica, ¿no? O sea, nosotros operamos en el local, o sea, no somos Netflix, o sea, estamos ahí, nos encuentras ahí en la distribución de energía, las plantas de generación. En nuestro caso, solo para que tú tengas una idea, tú hablaste de los proveedores. Nosotros tenemos alrededor, en la región, como 100,000 externalizados, personas que son agrupadas en proveedores, sean ellos pequeños, médios, incluso grandes, ¿sí? Proveedores en la cadena de productiva, por un lado, ¿no? Nosotros tenemos un foco muy grande, hace tiempo, yo creo que somos la utility más externalizada de Latinoamérica, y eso también nos da una responsabilidad muy grande, porque todo aquello que te hablaba de generar movimientos virtuosos, es que ese entorno desarrolla pymes, desarrolla, ¿no? Eso ya lo hacemos desde, iniciamos en 2004, o sea, que hace tiempo, ¿sí? Y fuimos aprimorando y todo eso. Um tema central para nós outros, que começamos a atuar forte desde o início, foi mais por la parte de safety, porque vimos que em Latinoamérica muita gente, ou seja, não cuida da vida como, ou seja, é uma característica, eu diria que é um pouco latino-americana quando comparas, não, ou seja, ele pensar no futuro. O tema seguridade laboral foi um foco muito forte e hoje bajamos em níveis de excelência, pero fue un foco terrible, que mucha gente moría, tenía accidentes con la electricidad, en fin, un tema de alta periculosidad. Segundo tema, también que nosotros, y ahí entra la parte tributaria también. Nosotros hacemos un seguimiento, no solo en los KPIs de operativos, pero también los KPIs de seguridad y los requerimientos tributarios. O sea, una empresa que trabaja con nosotros tiene que estar regularizada con no solo con la nómina, pero los tributos que inciden sobre sus nóminas, sobre los tributos que pagan sobre las empresas, y nosotros pagamos por eso. O sea, no es que nosotros les exigimos para machacar, como se dice, ¿no? De forma así muy simple, pero cuando calculamos el costo de contratación, es de una empresa que contribuye con todos los impuestos. Nosotros pagamos eso y requeremos que los proveedores hagan eso. Eso a lo largo del tiempo ha generado un movimiento, un poco Gerardo decía, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Es verdad.
Y también peor es pagar impuestos que sea injusto el sistema de redistribución del Estado, ¿no? Entonces nosotros, por nuestra parte, entendemos que tenemos que hacer este labor, sí, que todos cumplan, pagamos por eso, pero también somos muy proactivos en las discusiones con las autoridades, porque también hay una mano dupla, ¿no? No es que quedamos calladitos acá, no, nosotros pagamos, mostramos y también damos nuestra opinión y discutimos. Sobre el lado del cliente, también hay un tema importante, porque nosotros tenemos 28 millones de clientes de distribución, ¿sí? Fuera los clientes de comercialización, o sea, es un volumen muy grande, ¿sí? Y como esos 28 millones son clientes regulados, hay ciertas reglas que cuando mejor disminuyen la carga tributaria, tú tienes que devolver esa plata al cliente. Y cuando aumenta, tú cobras del cliente, ¿sí? Nosotros hacemos un trabajo, Carlos, muy riguroso y yo creo que diferenciado. Tengo que decir porque ni todas las empresas de distribución de energía eléctrica son así. O sea, hay casos donde se mejora la carga tributaria y nosotros somos los primeros a trabajar en la devolución de eso al cliente. Entendemos que ni todas son así. Entonces, o sea, tengo casos concretos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, hace 2 años, una norma bajó la carga tributaria de las empresas. Una norma, no, una decisión judicial en última instancia, y que generaba un beneficio a los clientes en torno a $500 millones, ¿sí? $500 millones. Nosotros contabilizamos todo eso y estamos devolviendo a los clientes. Ni todas las empresas hacen eso. Entonces, o sea, es una vía de mão dupla. Nosotros también exigimos, pagamos, pero también estamos ahí activamente. Yo creo que ese es un poco el rol de las empresas. No tiene que quedarse callado y no dar su contribución, su opinión, su rol proactivo cuando algo no va bien, ¿sí? Y también entrar en la justicia si hace falta y todo eso. Yo estoy de acuerdo con Gerardo que estes caminos, y si ya me extendo un poquito, de que tú manifestar tu opinión son un poquito difusos en los países, que eso hay que mejorar, ¿sí? Los consejos de contribuyentes en la Cámara Administrativa o el camino judicial, o sea, los caminos que tú tienes para cuestionar o no son caminos que son un poquito difusos y que yo creo que eso sí que es una oportunidad para los estados en mejorar estos caminos. Pero total, end-to-end, desde el inicio hasta el final, responsabilidad, transparencia, accountability, pero también proactividad en opinar y, o sea, es una vía de mão dupla. Yo estoy acá nosotros estamos acá para hacer negocios y también participar del debate. ¿Sí? Del debate y si vemos que algo no funciona, no está bien, cuestionar. Y aquello que tiene que cumplir, tiene que cumplir. Si tengo que devolver al cliente, devolvemos al cliente. No hay discusión. No queremos ganar plata injusta de forma ninguna. Y, de nuevo, todo eso marca un concepto de sostenibilidad, porque estamos acá, no estamos acá solo para el corto plazo, estamos acá para, o sea, perpetuar eso y más, influenciar a que este ciclo sea virtuoso para que más empresas hagan eso. ¿Eh? Felicitaciones. Qué bien. Felicitaciones por la conducta. Gracias. Gerardo, no sé si nos puede comentar algo. Sí, yo un par de comentarios. Primero, y ya he hecho un par de comentarios políticamente incorrectos, te va a hacer otro. Especialmente en este contexto. Los temas tributarios son una cosa, pero es de este porte. Hay muchas otras cosas que de verdad creo que son mucho más importantes en nuestra relación con nuestros proveedores en el contexto de ESG. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo en desarrollar proveedores locales, proveedores que son, cuando hablamos de pyme, pyme, pero realmente chica, de un gallo que partió con una cosa muy menor y que lo ayudamos a que vaya creciendo y que vaya armando su cuento. Y el tema tributario obviamente nos importa que pague sus impuestos y todo, pero me importa mucho más, un poco lo que decía Aurelio, que aplica tremendamente acá, la seguridad. O sea, me importa mucho más que tenga trabajadores que lleguen en la mañana a trabajar y que vuelvan en las mismas condiciones físicas y mentales en las que llegaron a trabajar puedan volver a su casa, y no que vuelva con un dedo menos. O sea, ese tipo de cosas
en el desarrollo con nuestros proveedores es súper importante. El desarrollo, especialmente en la industria minera, de la entrada de la mujer al mundo minero, que es un mundo en la economía en Chile muy relevante, que ha estado alejado a la mujer por mucho tiempo. Y nosotros en SQM tenemos políticas, y hemos tenido políticas por muchos años para fomentar efectivamente la participación femenina en la compañía. Somos la empresa minera que tiene el porcentaje mayor de participación de mujeres, y nosotros buscamos iniciativas que nos permitan de alguna forma ayudar a nuestros proveedores. Estoy pensando en nuestros pequeños proveedores. Yo no tengo que, cuando tengo un proveedor como Enel, yo no le tengo que enseñar a Enel cómo pagar impuestos y cómo hacer las cosas. Enel lo sabe hacer mejor que yo. Pero cuando tengo ese proveedor chico que estoy desarrollando, tengo que ver, bueno, ¿cómo puedo ayudar a que este gallo, que tiene 4 camiones, y tiene 12 choferes? ¿Por qué son los 12 hombres? ¿Qué es lo que está pasando ahí que no hay al menos una mujer? Y te das cuenta que en realidad, qué sé yo, tienen políticas, qué sé yo, de la zona de descanso tiene solo un baño, o tienen la foto, un póster no tengo idea, ¿ah? de taller mecánico, ¿cachai? Entonces, Buena forma vaya de ayudando, decirlo. claro, por una forma de decirlo, muchas gracias. Pero va ayudando al final de cuentas a desarrollarlos de una forma un poquitito más plena, ¿ya? Y en ese contexto es que los impuestos están en la lista, pero te soy bien sincero, están un poco más abajo que otras prioridades que son bien relevantes en este contexto un poco más general de, de sostenibilidad o ESG, como en términos generales. Ahora sí, un punto que nosotros hacemos que es exacto lo que hace él, y que como tip rápido, para alguno que puede estar conectado, es este tema de cuando nosotros contratamos un servicio de un tercero. Nosotros hacemos nuestro cálculo de cuánto le debería costar ese servicio al tercero, ¿ah? Porque nosotros tercerizamos ciertas actividades no con el objetivo de que el tercero lo haga más barato pagando sueldos más bajos, o que el tercero lo haga más barato no pagando impuestos, o que el tercero lo haga más barato dándole bototos más baratos a sus trabajadores que los bototos que damos nosotros. Lo tercerizamos porque el tercero va a poder enfocarse en este tema mejor que yo, porque el tercero tiene una capacidad, porque tal vez trabaja en 8 faenas en vez de yo en una. Entonces, cuando hacemos ese cálculo, nosotros consideramos y exigimos que nuestro proveedor considere el pago de impuestos en la forma en cómo se tienen que pagar. Entonces, de repente tenéis discrepancia, porque cuando haces el cálculo, al final de cuentas, cuánto te debería cobrar tu proveedor de esa forma, las diferencias son bastante pocas. O sea, no es que un gallo te cobra 100 y el otro gallo te cobra 40. No, 100, 98, 97, una cosa así. Pero de repente, y te metís a ver los detalles del costeo, y sabéis que acá hay una cosa que no me cuadra los impuestos. Y eso, a las palabras que decía Aurelio, que yo creo que son esenciales porque de repente nos quedamos con los eslogans, y es importante ir como al fondo, es para el largo plazo no es sostenible. Un buen negocio, que es lo que conversábamos antes, un buen negocio no puede ser un buen negocio porque no paga impuestos. Entonces, si es que hay un gallo que es más vivo o que cree que es más vivo y que por ser más vivo no pagó un impuesto y se hizo una pasada, pucha, es de corto plazo. ¿Cachai? Esa es una cosa de corto plazo que no tiene sentido, que tal vez una empresa chica, comillas, no lo entiende, no lo ve o está en la urgencia de subsistir, tener que pagar el sueldo mañana, qué sé yo. Una empresa grande ya pasó eso y ya se da cuenta que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros ayudamos a nuestros proveedores. Si les sabéis que no podéis competir, no puede ser tu fuente de competencia el hacer una trampa para no pagar el impuesto. Esa no es. Tu fuente de competencia tiene que ser que tú diseñaste un software para poder operar, qué sé yo, la mantención de tus camiones de una forma más eficiente. Esa es. Entonces, por ese lado creo que quería agregar un poco a lo que decía Aurelio, de lo que están Muchas haciendo. gracias, Gerardo. Gerardo, y dijiste, y yo estoy súper de acuerdo, que habían otras prioridades o temas, claro, que el impuesto es un poco más chiquitito. Me voy a agarrar de una pregunta que están haciendo aquí por el chat y preguntan cómo incorporan ustedes en la evaluación de sus proyectos el tema del carbono, porque al final del día acá en Chile tenemos a $5 la tonelada y
y el impuesto es bajito, entonces no sé cuán generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero son ustedes, pero ¿cómo lo consideran también? Porque también tiene que ver con el tema tributario. ¿Cómo lo manejan? Bueno, nosotros tenemos, claro, tenemos todavía plantas, ¿no?, a carbón que estamos, digamos, ya planificando la parada dessas centrales hasta 2027. Nuestro plan es salir completamente del carbón, pero no solo el carbón está relacionado con el mercado de crédito de carbonos o la tasación del carbono, que nosotros creemos que ese es el camino, ¿sí? O sea, no vemos hoy otra forma de realmente hacer si es que la pregunta fue en ese sentido, pero para reducir emisiones, sino tasarlo. Yo sinceramente no veo cómo no hacerlo, que no sea así. Hay que tasarlo. La evaluación de los proyectos, nosotros obviamente consideramos cuánto es la tasación hoy, cuánto es el coste aplicado a las emisiones, siempre lo consideramos. Outra coisa é que se desenvolvem mecanismos ou mercados de crédito de carbono, que eu creio que isso é algo que se deveria avançar. Eu creio que há porque também, ou seja, se tu crias a taxação, pero se tu não crias mecanismos financeiros para poder compensar isso dentro do próprio país, entre os países, eu creio que há espaço para isso. Em termos de avaliação, nós o que hacemos é considerar que são taxados como um imposto, como outro qualquer, e o que estamos tratando de fazer é justamente reduzir as emissões, não? Por isso dizia que até 2027 vamos cerrar todas as centrais de nosso grupo a carbono, até 2040 nem gás vamos a ter, nem gás, sequer gás. Pero, mientras tanto, tasar es el camino, ¿sí? Y considerar en la evaluación, obviamente, como todos los impuestos, considerar la tasación, considerar un coste de tasación. En paralelo, vemos que el mecanismo de compensación a través de un sistema de créditos de carbono es una buena alternativa, ¿sí? Incluso para también poner en digamos, en el modus operandi de las emisiones, ese sistema de tasación. Yo creo que ayuda, ¿sí? Yo no sé si contesté bien la pregunta, pero es básicamente considerar como, tasar y considerar como es tasado. Aurelio, yo no sé ni siquiera si hice bien la pregunta, así que estamos igual. Pero no, entendimos el proceso. No sé, Gerardo, cómo lo hacen ustedes. Por nuestro lado, yo creo, primero, la huella de carbono obviamente es muy relevante, pero hay otras huellas que son muy relevantes también. En la industria minera, en el norte de Chile, la huella hídrica es muy relevante. La huella de carbono es la que todos conocemos y nos enfocamos, y está súper bien. Hay que tener, si queréis, un caballito de batalla, pero la huella hídrica es muy relevante. También los residuos, o sea, si tú tienes un proveedor que ocupar un ejemplo simple, pero un proveedor que te entrega unos neumáticos que son muy baratos, pero que los neumáticos duran 6 meses, y otro proveedor te entrega unos neumáticos que son más caros, pero que duran 3 años, la cantidad de residuos que genera son distintos. Entonces, no es solo la valorización de la huella de carbono, sino que es del impacto que tu operación tiene en el entorno en general. Y en ese contexto es donde metemos al carbono. Ahora, nosotros cuando tomamos proveedores o cuando tomamos decisiones, más que tomar proveedores, decisiones de negocio, qué sé yo, contratar un nuevo servicio o cambiar una planta o alguna cosa así, siempre están como las variables tradicionales de cuál es el costo, el costo-beneficio, si quieres, de esa decisión, y cuál es el riesgo. O sea, de repente hay decisiones que son más caras, pero que me reducen el riesgo, o hay decisiones que son con el mismo nivel de riesgo más baratas. Fantástico, tomo la más barata, qué sé yo. Y desde hace algún tiempo tenemos esta tercera dimensión, que es el impacto que tiene
no solo desde el punto de vista de carbono, sino que desde el punto de vista de los residuos que genera, del impacto que tiene en el entorno en el cual estamos operando. Y te voy a ser súper sincero, no ha sido fácil. ¿Ah? Nosotros tenemos internamente un número, que es un número definido, súper claro, de X dólares por tonelada de carbono, para este caso en particular de la pregunta. Pero ese funciona bien para cierto tipo de decisiones, pero para otras se te dispara, ¿cachai? Porque, y acá yo creo que es súper importante en este tipo de cosas tener como bien claro como los límites y hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde, o sea, esto no puede ser buenismo, esto tiene que ser una cosa de verdad sostenible en el tiempo. Y cuando tú decís, mira, tomar una decisión que me va a permitir reducir la huella de carbono me cuesta 100, es distinto que me va a costar 10.000. ¿Ah? Y con los 100 tal vez los pago, los 10.000 no. Y el punto es que esa formulita de ponerle $1, o sea, un monto en dólares a la tonelada de carbono, puede aplicar muy bien para decisiones chicas, pero la decisión grande se te dispara. Entonces estás dispuesto a tomar la decisión para o sea, con el mismo parámetro. Y ahí es donde estamos viendo y tratando de ajustarlo para ver cómo realmente podemos sistematizar esas decisiones de una forma en donde sea relativamente simple incorporar la variable de residuos, en este caso en particular de carbono, en este tipo de decisiones. Y otro comentario más que también en este concepto de que tiene que hacer sentido de negocio, ¿ah? Porque así es sustentable, si es que no hace sentido de negocio no es sustentable, creo yo, eh, es también ver y entender de verdad cuál es el valor que le van dando tus clientes a lo que tú haces y al impacto de lo que tú haces y cómo mejora el valor ante una mejora en tus indicadores. Porque eso te puede terminar dando gratis este crédito que tú necesitas para dar el salto. ¿Ah? Nosotros somos, por ejemplo, el player de la más baja huella de carbono y la más baja huella hídrica en la producción de carbonato de litio y hidróxido de litio. Fantástico. Nos quedamos ahí, total, ya tenemos el premio del mercado. Pero nos dimos cuenta que si vamos más allá, le hago más difícil la pega a mis competidores. Porque el litio se usa para baterías de autos eléctricos y el cliente que compra un auto eléctrico lo compra tal vez por la choreza que acelera de 0 a 100 kilómetros en 2,5 segundos, pero la mayoría lo compra por una motivación más bien ambiental. Entonces, el productor del auto eléctrico quiere al final de cuentas que los componentes que vayan en su auto eléctrico sean los ambientalmente mejores. Y si yo ya soy el mejor y puedo ir más allá y desafiarme a ser mejor que lo que ya soy, le hago la tarea a mis competidores más difícil. Y eso, hoy día hay una escasez de litio, los precios están altos porque hay poco litio, entonces esa ventaja hoy día la veo poco. Pero el litio es un commodity y al final de cuentas el ciclo se va a mover para el otro lado, va a haber una abundancia de litio, los precios van a bajar y yo voy a poder cobrar un pequeño premio por ser aún mejor que lo que ya era inalcanzable para el resto. Entonces, creo que es súper importante, uno, incorporar variables que no solamente es el carbón, sino que también hay otras. Dos, tratar de ser súper preciso y tener un número. Si este cuento así, hablar como en el aire no sirve mucho. Pero tres, tal vez tratar de ver cómo realmente puedes capitalizar en lo que ya tienes una decisión de hacer, porque tal vez todo lo anterior se te hace gratis. ¿Cachai? Oye, pero no es una buena cosa como subirle el estándar a la industria porque tu competidor va a tener que ponerse o acercarse a lo que hacen ustedes. Evidente, pero esos son mis extras. Por eso a lo que me refiero es que si es que yo le logro sacar rentabilidad a la idea. A ver, nosotros ya tenemos una idea y antes de darnos cuenta de esto, ya habíamos definido, por ejemplo, que nosotros queremos ser carbono neutral en el 2030 en la producción de litio. Cosa que ya es una decisión. Estamos determinados, estamos trabajando para allá. Y después nos dimos cuenta que eso nos va a generar una ventaja competitiva en el mercado que nos va a poder permitir cobrarle a nuestros clientes un poco más. ¿Cachai? Entonces, fantástico. Como que mi decisión, que ya fue una decisión por un compromiso, que realmente creemos que tenemos que hacerlo, se me hizo gratis. ¿Cachai?
porque tengo más encima el cliente que me lo va a pagar. Entonces, a eso es lo que me refiero, que en la industria en que cada uno de nosotros puede estar, es ver, porque si es que efectivamente le puedes sacar en términos concretos una ventaja monetaria a tu situación o a tu decisión ESG positiva, pucha, se te hace mucho más fácil. Sí, al final de cuentas, estas ideas uno las tiene que llevar al directorio, y a Aurelio también le tiene que pasar. Uno llega al directorio y dice, mira, sabéis que en realidad queremos sacar toda la central a carbón. El directorio le dice, ¿cuánto cuesta eso? Y Aurelio llega con un número que llena la pantalla completa. Pucha, es difícil, ¿cachai? Y ahí tiene que haber un convencimiento que es más fácil si tenía estas otras variables también. Entonces, creo que no son solas, no son silos que van aislados en donde uno dice, esto lo hago porque sí. No, esto lo hago porque tengo una determinación. Perfecto, check. Esto lo hago porque efectivamente me genera un beneficio de sustentabilidad con mis stakeholders locales. Check. Esto lo hago porque me genera una ventaja en el mercado en el que participo. Check. Y empezáis a llenar la pantalla de puros check. Pucha, ese número grande tal vez ya no es tan grande. A eso es a lo que me refiero. Teníamos Aurelio, aquí un disidente, Antonio Faúndez, que nos estaba preguntando por el chat. Yo creo que con esto Gerardo te respondió tu pregunta, así que cuéntanos, Margarita. sí, le iba a preguntar a Aurelio justamente cómo veía el proceso de descarbonización en Chile, de acuerdo al plan que estaba originalmente trazado y de acuerdo a cómo lo ven desde Enel en Chile, ese proceso junto a las otras empresas que están comprometidas con el cierre de plantas de carbón. ¿Cómo lo ve que se está cumpliendo en este momento ese plan original de descarbonización? ¿Hay algunos obstáculos nuevos que han aparecido? ¿Cómo ves el desafío ese? Sí. ¿Cómo ves la coordinación con el Ministerio de Energía actualmente? Sí, Margarita, yo creo que es una excelente pregunta. Y todo lo que vimos en el inicio de este año con el tema de la guerra, ¿no? Del conflicto, ¿no? Yo, la verdad que, o sea, nosotros, y está siendo un buen teste, ¿eh? Si me permite dar un poco esa lectura global, porque trago para Chile. ¿Por qué? Porque un poco, tú ves, pasa una guerra, es un tema relevante, es un tema, pero ya una buena parte já se olvida del tema de largo plazo. E o planeta? Não interessa? O sea, não interessa o planeta? Ah, pero a guerra vai acabar. Não. O sea, ¿por qué digo eso? Porque já empiezan algunos já diciendo que, bueno, diciendo que no, el tema del gas, ojo, el tema del carbono, ojo, porque va a faltar energía en el mundo y tal. Entonces, yo creo que es un buen teste para que realmente estamos hablando de algo serio o estamos hablando de una cosa bonita para salir en la foto, ¿sí? Y a veces me da la impresión en ese entorno, si me permiten, que, o sea, ya empiezan las cartitas ahí de los grandes fondos diciendo que no, ojo el cambio climático, no tanto. No tanto, ¿por qué? Entonces, yo creo que o nosotros somos determinados en lograr y buscar un camino para mejorar para el tema del cambio climático, que es nadie lo questiona, o nosotros vamos a perder tiempo una vez más en ese tema, tiempo precioso que no tenemos como perder. Y ahí yo vengo para el tema de Chile, en fin, claramente hay un pedido, ojo, hacemos la descarbonización, pero un poquito más despacio y tal. Y eso me preocupa porque da la impresión de que, mira, ¿es serio o no es serio el tema del cambio climático? ¿No? Entonces, sí ha tenido una cierta una disminución en esa velocidad, cosa que nosotros en realidad no compartimos, ¿sí? Entendemos, pero no compartimos. Y nosotros como Enel sí que seguimos adelante. Es más complejo. La cuenta puede ser que tengamos alguna dificultad, sí es más complejo, pero eso exige de nosotros más creatividad, más, o sea, necesitamos innovación masiva en términos de las fuentes de energía para poder solucionar ese problema, pero no ir por el camino más fácil de que, mira, olvidemos el tema del cambio climático, porque mira, ahora el tema geopolítico y todo.
no, exigen que nosotros seamos cada vez más líderes y ejecutivos y personas competentes, porque pensamos el problema y buscamos soluciones, que no es fácil, yo sé que no es fácil, la cuenta no cierra, la cuenta muchas veces no cierra, pero busquemos, no vamos por el camino más fácil. Así es un pensamiento nuestro. No estamos de acuerdo con disminuir la velocidad de la descarbonización, pero es así, o sea, de hecho se está pidiendo dando un poquito más de plazo, pero yo creo que la invitación es que pensemos en los problemas y no desviemos de esta visión del agrupado, porque senão caímos en descrédito, porque senão se aparece como una gran mentira esa cosa del cambio climático, cosa que no es así. Entonces, o sea, yo creo que nuestro sentido es ese, acelerar la electrificación y acelerar todo lo que podemos hacer para no tener el problema climático que se avecina. Oye, yo ¿Y quiero tú ves contar que con una el... cosa. Perdona, Margarita, yo quiero contar algo. Nosotros el año pasado en la bolsa sacamos nuestro IPSA ajustado por sostenibilidad y en el Chile se quedó afuera porque tenía un componente de carbón más alto de lo que estaba aceptado. Y al siguiente rebalanceo, en el Chile estaba afuera y ha sido, o sea, ya estaba en el rango y entró al índice ajustado y ha sido la primera eléctrica local que ya está cumpliendo con el estándar. Entonces, de verdad, el compromiso de Enel es súper importante. Sí, uno de los problemas, Aurelio, verdad que se ha venido conversando, es que el cierre de estas plantas de carbón no permitiría en el corto plazo reemplazar esa producción de energía. ¿Eso cómo lo ves desde Enel y desde las distintas compañías generadoras que hay en Chile? Mira, ¿Ves? se congeló un poquito, Margarita, perdón que yo no te Ah, escuché bien. se ha venido conversando a raíz del plan de descarbonización que uno de los problemas que surge es que al cerrar las plantas de carbón en el corto plazo, no sería posible reemplazar esa generación de energía. ¿Tú cómo ves ese tema? Mira, nosotros tenemos, voy a dar un ejemplo, tenemos aquí al lado un país que tiene una soluciones incluso de gas, ¿sí? Que es Argentina, que tiene un gas que puede ser más barato. ¿Por qué no fomentar ese intercambio entre los dos países y poder suplir a esta? Porque eso es así, o sea, no es complicado, porque ya hay gasoductos, ya hay... O sea, estoy te dando ejemplos de qué cosas, porque muchas veces vamos por el camino más fácil, no lo cierre y déjalo como está. O sea, tenemos que pensar alternativas. Por ejemplo, porque el problema en Chile es mucho más para el norte que para el sur, correcto? O sea, digamos, de la necesidad de la energía, ¿no? Porque en el sur tenemos otro tipo de fuentes renovables y en el norte, o sea, ese es el mayor problema. Entonces, o sea, es verdad lo que tú dices, pero la solución no pasa por simplemente, no cerremos, déjalas ahí porque... Sí, pero pensemos en cosas que el sistema de transmisión, que hay problemas, el intercambio internacional que tenemos que utilizar eso más, no sé por qué no se utiliza, ¿no? Con Argentina, o eventualmente con el propio Perú, ¿no? Que tiene fuentes más baratas. El tema climático no es de un país, es planeta. Entonces, o sea, tenemos que abrir nuestra visión para otras alternativas. De nuevo, solución fácil no hay. Tampoco no quiero ser leviano acá diciendo que, mira, todos son bla, 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 pero exacto, pero tenemos que pensar y hacer y ejecutar ideas que van en ese camino de la sostenibilidad. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Es cierto. Oye, estamos en la hora, pero yo no puedo dejar de preguntarle a Gerardo una última cosa. Gerardo, ustedes están convencidos de que la sostenibilidad es un buen negocio, ¿cierto? Sí, claro. Totalmente. Nosotros los distintos productos que producimos tienen un objetivo que al final de cuentas termina yendo en beneficio de las personas en temas sustentables en todo el mundo.
nosotros producimos un fertilizante que se llama nitrato potasio. Ese nitrato potasio es un fertilizante especialidad único en el mundo, somos el player más grande del mundo, nosotros desarrollamos esa industria que permite producir cultivos de manera hidropónica, permite ocupar sistemas de riego tecnificados, permite producir, de hecho nuestros principales clientes están en lugares desérticos, el Medio Oriente, el norte de México, California, España, esos son nuestros principales mercados, porque solo se puede cultivar con ese tipo de fertilizante. Después, por otro lado, producimos yodo, que el yodo se ocupa el principal uso es como medio de contraste para exámenes que permiten identificar cánceres en etapas tempranas. Y nuestros principales mercados son India y China, que son mercados emergentes, que están empezando a masificar esta tecnología en la gente. Entonces también nos sentimos súper orgullosos de eso. Producimos nitrato de sodio, que se usa y acá Aurelio sabe de este tema, en las plantas de concentración de energía solar, como la planta de Cerro Dominador, que permiten producir energía solar durante la noche. Energía eléctrica a partir del sol durante la noche. Y el litio que se está ocupando ahora fuertemente en las baterías para los autos eléctricos. Entonces, cuando tú me preguntas la sostenibilidad de un buen negocio, o sea, para nosotros es la esencia. ¿Ah? Y cuando yo vendo un fertilizante, para salir del ejemplo clásico del litio, pero cuando yo vendo un fertilizante que te permite hacer una cosa, o sea, te permite producir en un menor espacio, con una mejor calidad, con menor uso de agua y toda una serie de beneficios, yo no te puedo producir ese fertilizante de una forma que al final de cuentas voy dejando toda una estela de humo atrás, por decirlo en la caricatura así de dibujo animado. Tengo que hacerlo de una forma que sea al final de cuentas parte de este ciclo, de este círculo, si quieres, virtuoso de la sostenibilidad. Entonces nosotros nos convencimos de que es un buen negocio. ¿Ah? Independiente de que SQM, al igual que en él, al igual que la bolsa, al igual que cualquier organización, está compuesta de personas, y las personas dentro de la organización estamos convencidos que hay que hacer este tipo de cosas. Como decía Aurelio, el cambio climático es un tema, no es del de al lado, es de todos, y todos tenemos que hacer algo, y tal como tú haces cosas en tu casa, reciclar y botar las botellas de vidrio en un lado, los cartones en otro, entonces eso lo hacemos todos en la casa. Bueno, en esa caricatura simple, hagámoslo también en la empresa, y la empresa somos todos nosotros. Y si más encima lo que nosotros hacemos, producimos y vendemos, genera este impacto positivo en los mercados en donde participamos, pasa a ser mucho más natural, y esta reticencia en el directorio de cuando llegas con este número muy grande, pasa a ser mucho más fácil. No estoy diciendo que sea gratis, no estoy diciendo que todo el mundo acá diga de un día para otro, vámonos en bicicleta a la oficina, no, esas cosas no están pasando y es difícil que pasen, nos toma tiempo. Pero ayuda bastante cuando tú ves que al final de cuentas tiene un sentido de negocio. Y creo que es importante buscarle el sentido de negocio a lo que uno está haciendo para darle sostenibilidad a tu plan de sostenibilidad. Me encanta. Oye, fue un gusto tenerlos. Mis dos emisores empresas más grandes, así es que de verdad tenerlo es un honor. Nos encanta ver las cosas que están haciendo, un aporte gigante para nuestro país, y ojalá los podamos tener en alguna otra instancia conversando con nosotros. Margarita, también muchas gracias a Pacto por generar esta actividad. No, muchas gracias a ustedes, especialmente a Aurelio y Gerardo. Creo que la presencia de estas dos empresas, Sokimich y Enel Américas, es muy importante. Ustedes son pioneros en muchas temáticas, en esta también, y creo que es un gran ejemplo para intercambiar con otras empresas y para compartir su experiencia con otras empresas socias de Pacto Global. Así que muchísimas gracias por su participación, y les invitamos a todos quienes nos acompañan hoy a continuar el ciclo de sostenibilidad tributaria. Oye, muchas gracias a ustedes por la invitación, y un gusto compartir estas cosas que a nosotros nos enorgullecen, y un gusto acá escuchar a Aurelio y las cosas que hacen él, que realmente es un referente en estos temas. Mismo, Gerardo, Margarita, Gracias. María Carlos, un abrazo a todos ahí, muchas gracias, excelente debate. Chao, Muchas gracias. gracias.
Que tengan un buen día. Chao. Hasta luego. Chao.